¿Sabías que hay cuadros que fueron escondidos, destruidos o prohibidos porque desafiaban la moral, el poder o la política? Desde desnudos que escandalizaron hasta pinturas que incomodaron a dictadores. El arte censurado revela cómo las imágenes pueden ser tan amenazantes como las palabras. Hoy exploramos el arte que la censura intentó borrar de la historia. A lo largo de la historia del arte, el cuerpo humano ha sido tanto celebrado como condenado. En esta sección exploraremos cómo la moral sexual y el pudor han dictado qué obras pueden ser vistas, y cuáles deben permanecer ocultas. La llamada indecencia en el arte revela nuestros tabúes más profundos y las cambiantes fronteras entre lo aceptable y lo prohibido. En Susana y los viejos, la artista Artemisa Gentileschi pinta una escena de acoso con un realismo impactante. A pesar de representar una escena bíblica, la artista, a diferencia de otros artistas varones, captura el verdadero horror y angustia de Susana. La joven se muestra retorciéndose, con el rostro contorsionado en una expresión de miedo y repulsión, alejándose físicamente de sus acosadores mientras su cuerpo desnudo queda vulnerable. En lugar de presentar el cuerpo femenino como un objeto de deseo para la mirada masculina, Gentileschi muestra la experiencia real de una mujer enfrentando el acoso, convirtiendo la pintura en una poderosa denuncia de la violencia contra las mujeres, en una época donde estas perspectivas rara vez eran representadas, por lo que llevó al lienzo al ostracismo durante años. La maja desnuda de Francisco de Goya revolucionó la representación del desnudo femenino en su época. A diferencia de los desnudos tradicionales disfrazados como diosas o figuras mitológicas, Goya presentó a una mujer española real, recostada sin pudor y mirando directamente al espectador. El escándalo fue inmediato. La Inquisición española confiscó la obra en 1815, considerándola obscena, y Goya fue llamado a juicio. Lo que hizo esta pintura tan transgresora fue su realismo crudo y la ausencia de cualquier justificación alegórica para el desnudo. La obra permaneció oculta durante décadas, pero eventualmente se convertiría en un precursor del arte moderno por su representación directa y sin idealizaciones de la sexualidad femenina. Olimpia, de Manet, expuesta en el Salón de París de 1865, desató un escándalo sin precedentes. No era el desnudo lo que horrorizó al público, sino su cruda modernidad, una prostituta contemporánea que miraba desafiante al espectador, sin la excusa mitológica tradicional. Los críticos la llamaron vulgar e indecente, mientras multitudes acudían para burlarse y escandalizarse. La obra fue colgada tan alta que casi no podía verse, en un intento de minimizar su impacto. Este lienzo rompió con siglos de tradición pictórica y transformó para siempre la representación del desnudo femenino, anticipando la revolución del arte moderno. En otras ocasiones fueron los gobiernos quienes intentaron silenciar el arte para esconder su mensaje subversivo, como en el caso de La carga de los mamelucos, de Francisco de Goya. Esta es una obra maestra que retrata vívidamente la resistencia del pueblo español contra la invasión francesa durante la Guerra de la Independencia. Esta obra es una poderosa crítica a la invasión francesa, mostrando la brutalidad de la guerra y la resistencia heroica del pueblo español. Goya logra transmitir la idea de que, a pesar de su superioridad militar, las tropas invasoras están siendo postergadas por la fuerza y determinación de los ciudadanos de Madrid. Como era de esperar, las fuerzas de ocupación francesas intentaron suavizar su impacto en la narrativa oficial de la época. La ejecución del emperador Maximiliano de Edouard Manet es una serie de pinturas creadas entre 1867 y 1869 que retratan el fusilamiento del emperador Maximiliano I de México. La obra fue altamente controvertida y censurada por el gobierno francés de Napoleón III, debido a su crítica implícita a la política exterior francesa. Manet representó a los soldados ejecutores con uniformes franceses en lugar de mexicanos, sugiriendo la culpabilidad de Francia en la muerte de Maximiliano. Esta provocación llevó a la prohibición de exhibir la obra en Francia hasta 1879, lo que paradójicamente aumentó su notoriedad. La censura convirtió la pintura en un símbolo de resistencia artística y crítica política. La Marcha de la Humanidad, de David Alfaro Siqueiros, es un mural monumental que cubre el Poliforum Cultural Siqueiros en México, considerado el mural más grande del mundo con 2.400 metros cuadrados. Creado entre 1960 y 1971, la obra refleja la evolución de la humanidad y la visión política de Siqueiros. El artista enfrentó censura y persecución por sus ideales, siendo encarcelado durante 4 años mientras diseñaba parte del mural. A pesar de la represión gubernamental, Siqueiros logró completar esta obra maestra, que critica sutilmente al Partido Revolucionario Institucional y su control sobre la sociedad mexicana.
El mural representa la resistencia artística frente a la opresión política, utilizando técnicas innovadoras como pintura acrílica, aerografía y escultopinturas para transmitir su mensaje revolucionario. En 1937, en la Alemania del Tercer Reich, se organizó la infame exposición del llamado arte degenerado, donde cientos de obras de Picasso, Kandinsky, Chagall y muchos otros fueron ridiculizadas y condenadas. Lo que sus censores no sabían es que, al intentar destruirlas, solo las hicieron más inmortales que nunca. La casa de Murnau de Kandinsky fue confiscada y algunas de las obras que componen la serie, destruida. Las señoritas de Aviñón también fue expuesta en esa exposición. El retrato de la periodista Sylvia Jonarden, de Otto Dix, fue considerado ofensivo por su estilo expresionista. La lista de obras expuestas supera las 600 e incluía corrientes como dadaísmo, cubismo, expresionismo, fauvismo, impresionismo, surrealismo y más. El arte tampoco gozó del apoyo del régimen estalinista, ya que censuró numerosas obras consideradas burguesas, experimentales o formalistas. Kazimir Malevich y Vladimir Tatlin son algunos de los representantes que fueron silenciados durante esa época. Los regímenes totalitarios han perseguido el arte por considerarlo una amenaza a su poder. Pero la censura no ha sido exclusiva de la política. Durante siglos, la religión también ha impuesto su veto sobre lienzos y esculturas que desafiaban sus dogmas. El juicio final de Miguel Ángel, pintado en la Capilla Sistina entre 1536 y 1541, es una obra maestra que generó gran controversia por sus numerosos desnudos. La escena, que representa el juicio de Cristo sobre la humanidad, fue considerada obscena e inapropiada por las autoridades eclesiásticas. En 1564, el Papa Pío IV ordenó el imbraguetamento, cubriendo las figuras con paños y telas pintadas. Daniele da Volterra fue encargado de esta tarea, ganándose el apodo de Il Braghettone, es decir, el que pone bragas. A pesar de la censura, la obra siguió siendo polémica, con 42 intervenciones censoras a lo largo del tiempo. A finales del siglo XX, muchos de estos retoques fueron eliminados, revelando nuevamente la visión original de Miguel Ángel. Otra obra controvertida es el Cristo de San Juan de la Cruz, de Dalí. A pesar de su belleza, la obra generó cierta polémica por su enfoque surrealista. La posición de Cristo, visto desde arriba, provocó objeciones iniciales. Dalí se apartó de las representaciones tradicionales al omitir los símbolos de sufrimiento como clavos, corona de espinas y sangre. Esta interpretación única desafió las convenciones artísticas y religiosas de la época. En el Festín de Baltasar, de Rembrandt, son las inscripciones en hebreo, las que hicieron de ese lienzo una obra que causaba rechazo entre las autoridades religiosas de la época. La Última Cena, de Leonardo da Vinci, pintada entre 1495 y 1498 en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán, es una obra maestra que revolucionó la representación de este episodio bíblico. A pesar de su innovación artística, la obra enfrentó problemas con la Iglesia debido a su interpretación poco convencional. Leonardo se apartó de la tradición iconográfica al incluir a Judas entre los demás apóstoles, en lugar de aislarlo. Esta decisión generó controversia, ya que desafiaba las representaciones tradicionales. La representación realista y emotiva de los apóstoles, con sus diversas reacciones ante el anuncio de la traición, también fue objeto de críticas por parte de algunos sectores eclesiásticos más conservadores, que consideraban que se alejaba de la solemnidad esperada en una escena religiosa. Si bien durante siglos, la religión ha dictado que imágenes eran aceptables y cuáles debían desaparecer, la censura no terminó con los pinceles y los altares. Hoy, en la era digital, el arte sigue siendo silenciado. No por dogmas sagrados, sino por algoritmos y normativas invisibles. Porque lo que antes se prohibía en nombre de la fe, ahora se elimina en cuestión de segundos con un simple clic, en nombre de lo políticamente correcto. La lección de anatomía de Rembrandt fue eliminada en plataformas por mostrar un cadáver diseccionado. La balsa de la medusa de Theodore Géricault representa un naufragio real, fue censurada por ser considerada, en algunas redes sociales, una imagen de extrema crudeza. La misma suerte corrió La verdad saliendo del pozo de Jean Leon Geron. Representación simbólica de la verdad desnuda. A lo largo de la historia, la censura ha intentado borrar el arte. Pero no lo ha conseguido. ¿Hasta dónde debe llegar la libertad artística? ¿Quién decide qué es ofensivo y qué no?
Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias fascinantes del arte.